Si Dios apartó a Israel por su incredulidad, Él también puede hacer lo mismo con los gentiles por su orgullo. Entonces, la importancia de reconocer es por la gracia de Dios que somos lo que somos. Y todo lo que nosotros tenemos en el sentido espiritual, también en la materia, lo hemos recibido por la gracia de nuestro Dios. Entonces, nuestro Dios es un Padre amoroso, pero la Biblia también nos enseña que debemos pasar a nuestro tiempo aquí en el temor del Señor. Dice el versículo 22, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, para con los gentiles, si permaneces en esa bondad. Pero si de otra manera tú también serás cortado a causa de su orgullo. Y por pensarse, por creerse mejor que los judíos. Y aun ellos, los judíos, si no permanecieron en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Entonces, si Dios en su gracia nos ha bendecido tanto, Él también tiene un glorioso plan futuro y para su pueblo terrenal. Y dice, cuanto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Y versículo 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis de este misterio, para que no seáis arrogantes. O sea, Pablo siendo el apóstol a los gentiles y sintiendo plena libertad y los advierte del peligro de jactarse, del peligro de creer que ellos son algo por haber entrado en la iglesia. Dice, no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. La lección es para todos, es muy obvio. Que ha conducido a Israel endurecimiento en parte hasta. Si el rechazo de Israel es parcial, si el rechazo de Israel es para el beneficio de los gentiles, ahora vamos a aprender que el rechazo de Israel es solamente temporal, no es permanente, es temporal. ¿Hasta cuándo? Hasta haya entrado la plenitud de los gentiles. Normalmente y asociamos esta frase, la plenitud de los gentiles, y la relacionamos con el rapto, con la venida del Señor Jesucristo, cuando Él vendrá para llevar a su iglesia
al cielo, hasta entrado la plenitud, hasta que haya sido salvo el último judío. En ese entonces vendrá el Señor para llevar su iglesia al cielo. Y luego va a haber 7 años de tribulación. Pero dice, el endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá del Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Vamos a buscar, hermanos, Isaías 59. Isaías 59. Versículo 20. Isaías 59, versículo 20. Dice, vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieron de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora para siempre. Capítulo 60. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. O sea, en estos versículos podemos ver, número 1, la salvación de Israel al final de la tribulación. Pero número 2, podemos ver cuánto las naciones van a ser bendecidas a causa de la salvación y la restauración de Israel en el milenio. Entonces, la salvación es para la bendición, la salvación de Israel, perdón, es para la bendición de todo el mundo. Y dice en Isaías 27, Isaías 27, versículo 9. De esta manera, pues será perdonada la iniquidad de Jacob, y este será todo el fruto, la remoción de su pecado, cuando haga todas las piedras del altar como piedras de cal desmenuzadas, y no se levantan los símbolos de acera, ni las imágenes del sol, porque la ciudad fortificada será desolada, la ciudad habitada será abandonada y dejada como un desierto. Así pasará el becerro, allí tendrá su majada y acabará sus ramas. Pero, versículo 9, será perdonada la iniquidad de Jacob, y este será todo el fruto, la remoción de su pecado. Ha sido profetizado, y un día cuando los judíos están rodeados por sus enemigos al final de la tribulación, clamarán a su Salvador
y Él vendrá para librarlos, para limpiar a Jacob de toda su impiedad, sus pecados. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Aquí se hace referencia al nuevo pacto que Dios hizo con Israel en el Antiguo Testamento. Jeremías capítulo 31, si quieres notarlo, y también en Hebreos capítulo 8. Si comparamos Jeremías capítulo 31 con Hebreos capítulo 8, podemos ver y el contenido del nuevo pacto que Dios hizo en la antigüedad con Israel, pero tendrá su cumplimiento en el futuro, cuando Israel será restaurado durante los 1000 años de la tribulación. Y dice, versículo 28, así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la acción, son amados por causa de los padres. En resumen, con respecto al evangelio, son enemigos. En este sentido, que no creen que Jesús es el Salvador. Entonces son enemigos. No crean que Cristo, el Cristo que fue crucificado, era su Salvador, era su Mesías. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres de Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas. Y por eso podemos ver el glorioso futuro que Dios tiene planeado. Porque versículo 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. O sea, las promesas que Dios hizo, o más bien el pacto que Dios hizo con Abraham, no puede revocarse, anularse. Esa es la idea de los dones y el llamamiento. Los dones se refieren, si te acuerdas del principio del capítulo 9, todos los privilegios, las bendiciones de Israel, todo lo que Dios ya ha prometido a Israel, no se puede anular, no se puede revocar, porque Dios mismo no cambia. Y no es un Dios contrario, no, es un Dios que nunca cambia. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes, Dios, pero ahora habéis sido alcanzados por la misericordia de Dios. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. El ser humano es rebelde, desobediente por naturaleza. Y Dios sujetó toda la humanidad bajo esta desobediencia. Dios no es la causa. El hombre es responsable, el hombre mismo es desobediente. Pero puesto que Dios sujetó todos bajo y en desobediencia, Él ahora puede extender su misericordia, su gracia a todos. No quiere decir que todos sean salvos.
Pero la misericordia, la gracia de Dios está al alcance de toda persona. Y dice, o profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él, perdón, porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria de los siglos por los siglos. Amén. Comenzando en el versículo 25, hay cosas que podemos ver acerca de Dios. En el versículo 25 podemos ver el horario de Dios, o si quiere su calendario. Dios sabe cuándo. Él es su calendario, es su horario. Pero en el versículo 26 es la promesa de Dios. Todo Israel será salvo en la segunda venida del Señor. Es una promesa que no se puede anular. El pacto que Dios hizo con Israel y que hizo con Abraham en el versículo 28, 27. El carácter de Dios. Dios no cambia, versículo 29. Y la misericordia de Dios en los versículos 31 y 32. Y en los últimos 4 versículos podemos ver la gloria de Dios. Las riquezas de Dios, las riquezas de su misericordia, de su gracia, de su bondad, de su fidelidad, de su poder. Tal es nuestro Dios, rico en misericordia, rico en amor, rico en gracia. Y todas esas riquezas son nuestras en el Señor Jesucristo, hermanos. La sabiduría de Dios. Y nosotros, siendo seres humanos caídos, finitos, somos hijos de un Dios infinito, un Dios sabio, la profundidad de su sabiduría. Por eso, como ya hemos estudiado en Santiago, todos los días podemos acercarnos a nuestro Padre pidiéndole sabiduría, porque es y su conocimiento. No hay nada que Dios no sepa. Hermanos, este es nuestro Dios. Ese es nuestro Padre. Y Él nos conoce y nos ama. Y según sus riquezas y según su sabiduría, según su conocimiento, nos provee todas nuestras necesidades, aún en abundancia. Él es un Dios soberano en todo. Y por eso no tenemos que preocuparnos por nada. Podemos vivir como hermana Fanny, alegre todos los días, en feliz comunión con su Padre Celestial. Esto puede ser la porción de todos los hijos de Dios.
Y luego hay tres preguntas. ¿O quién fue su consejero? Nadie. ¿Quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Nadie. ¿Quién entendió la mente del Señor? Nadie. Y luego dice, versículo 36, porque de Él es la fuente. Y por Él no solamente es la fuente, Él sostiene, sustenta todas las cosas. Y para Él. Eso es algo que el hombre en su terquedad no puede entender. El hombre pecador cree que el universo fue creado o llegó a ser para él. No, 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 no. El universo es de nuestro Dios. En su gracia, Él nos ha dado un sinfín de bendiciones. Oh profundidad de las riquezas, la sabiduría, la ciencia de nuestro Dios. Cuán insondables son sus juicios y inescrutables sus caminos. Y cada mañana, hermanos, podemos llenarnos de esta fuente tan insondable. Tal es nuestro Dios. No vamos a iniciar nuestro estudio en el capítulo 10. Solamente quiero mencionar, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. En nuestro breve estudio de este glorioso libro de la Biblia, el gran tema de Romanos es la salvación. Pero la salvación involucra la justificación, la santificación, la adopción, la glorificación, la redención. Todo es una parte de este gran, glorioso plan de salvación que Dios tiene. Y todo según su misericordia, su gracia. Justificados gratuitamente por su gracia. Reconciliados cuando fuimos enemigos de Dios. Adoptados. Otra parte de la salvación, la adopción. Hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos. Abba Padre. Tenemos esta relación tan sublime, tan íntima. El Espíritu de Dios mismo mora en nosotros. Él está en nosotros para transformarnos, para guiarnos, para corregirnos, para guiarnos en los caminos del Señor. Las misericordias de nuestro Dios. Su amor para con nosotros cuando Cristo murió, nosotros siendo pecadores, impíos. Tal es el amor de nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Y en vez de mandarnos a todos al infierno, y así dándonos exactamente lo que nosotros merecíamos, somos recipientes de todas las riquezas de nuestro Dios.
siendo injustos, Dios en Cristo nos ha declarado justos, aptos para entrar en su presencia, aptos para estar en el cielo, en la presencia de la santidad para siempre. Las misericordias de Dios. Y día tras día tras día, hermanos, podemos disfrutarnos de este Dios. Vamos a orar. Padre Santo, esta noche te alabamos, te agradecemos muchísimo el gran privilegio de poder estudiar tu palabra. Padre, gracias por hacernos hijos tuyos, por perdonarnos de todas nuestras iniquidades, pecados, por darnos tu espíritu, por darnos una esperanza viva, por la presencia de Dios en nuestras vidas. Padre, por la familia de Dios, por los hermanos en Cristo. Padre, la lista de tus bendiciones es infinita. Padre, ayúdanos a entrar más y más en lo que tú nos has provisto en nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias por mis hermanos en Colombia. Padre, ayúdales en sus necesidades. Provean nuestras necesidades y como solo tú puedes. Y Padre, una vez más, queremos expresarte nuestra gran apreciación, agradecimiento y expresándote nuestro amor y encomendándonos a ti en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy buenas noches, hermanos.